tardes o buenas noches ya a todas y a todos los presentes. Yo creo que el primer acto que hay que hacer aquí es de felicitarnos. Para llegar aquí me costó un poco llegar, llegué más o menos puntual, pero me costó un poco. Y me costó un poco porque estaba el tránsito bien complejo, ¿ya? Yo vine en vehículo desde la zona sur, algunos que llegaron en metro también les costó, y estaba bien complejo porque está lleno de gente de afuera y estas personas están en lo que podríamos llamar un ambiente de Navidad. Es decir, estamos llenos de compras, de cosas que no necesitamos mucho, pero que nos han impuesto y que somos todos y cada uno de nosotros y nosotras como víctimas de este proceso. Yo menos mal que me vine como por atrás, por pajarito, evitando un poco esta dinámica navideña. Aún así aquí en el centro de Maipú me costó llegar, pero finalmente estamos acá. Y estamos acá, yo quiero felicitar a Francisco y a Marco y a todas las personas que están organizando esto en esta fecha. Siempre va a haber un problema, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Que el verano, que marzo, que el 18, siempre va a haber una excusa. Yo creo que hay que tirarse siempre a la piscina. Una gran convocatoria, y aún así hubiesen sido mucho menos las personas. Yo creo que para nosotros como Valdista igual es un honor estar conversando acá, porque hay que insistir, y yo creo que después de eso volver a insistir, porque es la única forma que tenemos de ir construyendo democracia cristiana desde las bases. En relación a mis panelistas aquí, a esta mesa que compartimos, yo no puedo dejar menos que agradecer y felicitar también la presencia de Ricardo Ormazábal y Rodolfo Fortunati, con quien además compartimos algunas miradas generales de lo que es la democracia cristiana, o lo que debe ser la democracia cristiana. Es como una suerte de frente amplio, interno, dicen algunos, permítame la expresión, a pesar de que no les gusta a otros, pero sin duda hay aquí mucha materia prima, mucha energía para ir construyendo algunas plataformas, más allá de cómo nos estructuremos después las elecciones internas, pero en la hora de los pensamientos, yo creo que aquí hay mucha energía, mucha materia prima y muchos criterios y un marco que nos permite, sin duda, seguir avanzando y construyendo. En lo personal, sin perjuicio de que soy el más joven, la verdad que no soy joven. Este es un partido que hay que asumirlo, es uno de nuestros déficits. Yo tengo 47 años, lo acabo de cumplir hace poco. Recogiendo los criterios de la Nación Unida de 15 a 29 años como joven, estoy fuera de ese rango etario, pero sin duda las experiencias vitales aquí son claves. Yo tenía 5 años para el golpe militar, vivía ahí en la ribera sur de la población La Legua, que por alguna casualidad de la vida es el mismo lugar donde estoy viviendo ahora. Y mis primeros recuerdos son los tanques entrando hacia la población desde el sur, porque desde el norte, los que conocen allá, San Miguelino, conocen la población, no se puede entrar, en la entrada principal es desde el sur. Yo estaba ahí como en la puerta y veía como los tanques y tanquetas entraban. Yo vivía en una calle, vivo en una calle que se llama Martín Enrique, que es un callejón que tiene una salida peatonal, y para mí era muy gracioso ver los tanques y tanquetas a los 5 años, porque entraban hacia La Legua, pero esa calle no tiene salida, tiene una salida peatonal. Entonces veíamos cómo entraban los tanques y cómo tenían que salir porque no ubicaban la población. Eso pasa cuando se quiere golpear al pueblo de raíz, no se sabe cómo, simplemente se manda, y La Legua yo creo que es un símbolo de ese golpe, de un golpe de una oligarquía de este país que quiso cambiar muchos avances desde Pedro Aguirre Cerda en adelante de lo que fue la construcción del Chile del siglo XX. Pero lo que nos convoca ahora dice relación con el 6º Congreso, que varios de los que estamos acá lo solicitamos permanentemente en varias juntas, en varias elecciones internas, porque veíamos que el 5º Congreso, a todo esto espectacular, 5º Congreso, un documento excelente, 2007, visionario, se adelantó en muchas cosas al programa de gobierno de Michelle Bachelet, se adelantó muchas cosas a los debates que ahora estamos desarrollando, pero que, como siempre nos señalábamos, quedó en un documento que se guardó en un cajón ahí en la Alameda 1460. Contarle una breve anécdota.
hace un año y medio atrás estábamos con dos personas que muchos de ustedes no deben conocer. Ignacio Balbontín, a propósito de la Asamblea de la Civilidad, uno de los redactores de ese documento, y Juan Miguel Jara, que es de mi generación. Nos formamos ahí en la Escuela de Derecho, yendo más a las protestas que a las clases, y estábamos los tres a propósito de las primarias de Orrego, y esto es verdad, esto no es una metáfora. Me quedo mirando un escritorio y le digo a Juan Miguel Jara, mira la cantidad de documentos que hay ahí. Efectivamente había una cantidad de más de 200 documentos del quinto Congreso. Y le digo a Ignacio Balbontín y a Juan Miguel Jara, veo que esta metáfora de que los acuerdos del quinto Congreso guardados en un cajón no era una metáfora, era literal. Y ahí estaban llenos de polvo. Esa es la realidad del quinto Congreso, y yo creo que si nos vamos a meter en un sexto Congreso, debemos tener muy clara esa visión. Un conjunto de más de 200 documentos del quinto Congreso empolvados en un cajón, en un estante, en una oficina de Alameda 1460. Porque si ustedes están haciendo este esfuerzo y nosotros estamos haciendo este esfuerzo de empezar a debatir en el sexto Congreso, no tenemos que olvidar esa imagen, que ya no es una metáfora, es real. Tengo dos testimonios ahí que lo pueden garantizar, para terminar con un sexto Congreso, con una edición tal vez mucho mejor, pero llena de polvo. No tiene sentido que hagamos este esfuerzo. Y en tal sentido tenemos que tener la capacidad de elaborar algunas propuestas. Rodolfo Fortunati nos contaba de esta espectacular experiencia que fue hace 3 semanas atrás en la comuna de La Granja, de esta preparación del sexto Congreso. La verdad es que los temas surgen solos, más aún. Yo recuerdo que había una pauta, pero la dinámica de... Ahí hay unos camaradas que estuvieron presentes. La dinámica de discusión finalmente desborda cualquier cosa que uno quiera pautear en tal sentido. En ese caso era una pauta metodológica, no tenía ningún otro fin porque era bastante abierta la discusión, pero finalmente el debate se va dando solo, absolutamente solo. Y ahí es donde uno tiene que saber cuáles son los grandes temas que como democracia cristiana, como base de la democracia cristiana, vamos a instalar en este sexto Congreso. Nosotros hemos planteado, algunos de nosotros hemos planteado en distintos foros y en distintas instancias algunos de estos temas. No voy a hablar del tema de la AFP porque al lado mío hay un experto en relación a eso, y no quiero aquí pecar con algunas de mi ignorancia, pero está claro que el sistema de la AFP en Chile colapsó, más allá de la visión ideológica que uno pueda tener, colapsó, y es fruto de una de las mayores contradicciones que existe en este actual modelo. Solamente permítame Ricardo, experto en este tema, hacer una sola votación. Normalmente hablamos del sistema neoliberal, capitalismo. Ya ayer me gustó una columna de Valente, la tercera, ya nos están usando un eufemismo como neoliberalismo, cosas. Habló de capitalismo abiertamente, la columna de la tercera de ayer. Abiertamente la gente capitalista está hablando de capitalismo, que es como nos formamos nosotros en los 80, en los 60 y en los 70. Pero la AFP tiene una contradicción muy básica, porque el capitalismo, una de las reglas que nos enseñan es que quien controla la empresa es el dueño del capital, que el que corta el queque, y el factor capital llega a ser clave en este proceso. Pero resulta que las AFP, donde el capital o los capitalistas, que usamos el lenguaje, somos los que estamos acá presentes, no cortamos absolutamente nada en el proceso de cómo se manejan esos fondos. Ricardo me decía 160.000 millones, 170.000. La verdad que a esta altura como que se pierde uno, porque en 3 años más las cifras van en forma creciente exponencial, pero es una cantidad impresionante de nuestro fondo, del cual yo soy dueño de una parte y la gran mayoría de aquí es dueño de una parte, pero no cortamos el queque en nada. Yo creo que es un modelo bien especial de empresa capitalista que rompe cualquier principio básico que no haya planteado Smith en alguna época. Por lo tanto, ese sistema, que es una burla, es un diseño, hay una visión ideológica de control, evidentemente tenemos que ponerle fin en este sexto Congreso. Ya tenemos el insumo básico que son los acuerdos del quinto Congreso,
pero falta la decisión política en relación a este tema. Yo creo que una de las grandes cosas que tenemos que tener clara en el sexto Congreso es que la democracia cristiana, a través de su sexto Congreso, termina con el sistema de AFP en Chile a partir de los acuerdos que las bases adopten ahí. Es fundamental que tengamos la voluntad política nosotros de impulsar un acuerdo de ese tipo. Pero no es uno de los temas que deben estar presentes. Tenemos un código laboral que también es parte de ese engranaje. La empresa no tiene ningún problema en que le suban los impuestos, chistan, pero no tiene mayor problema que le suban un par de puntos. Pero no le vayan a tocar las relaciones laborales, porque ahí sí que se complica el tema. Si la reforma tributaria pasó con todos los sedazos que pasó y con todos los tuertos que todavía no se sabe exactamente en qué consiste la reforma tributaria, eso no lo digo yo, lo dicen los expertos tributaristas. Imagínense lo que es la reforma laboral, que iba a ser anunciada en octubre, noviembre, estamos en diciembre y todavía no se puede lanzar. Y ahí yo creo que también tenemos algunas claves que decir en el sexto Congreso. La sindicalización en Chile es una de las peores, y no estoy hablando aquí de compararnos con ninguna Corea del Norte ni nada por el estilo, sino con economías mucho más abiertas que la nuestra. Las cifras aquí son terribles, porque estamos incubando un sistema donde el sindicalismo, la práctica antisindical, se está haciendo habitual. Es clave esa reforma en relación al tema del Código del Trabajo. Pero también hay otro tema que no es patrimonio del marxismo ni de la izquierda chilena, pero que no hay debate. Y yo me atrevo a hacer el debate porque algunos que lo han planteado le ha costado caro ese debate, que es el tema del cobre. Es impresionante que la reforma tributaria ni siquiera lo toca. Y estamos hablando de un tema que la democracia cristiana, cuando se define como un partido nacional, no es solamente un tema territorial, es también una concepción que tenían nuestros falangistas en relación, entre otras cosas, a los recursos naturales. Y resulta que el cobre, que fue un gobierno demócrata cristiano que empezó el proceso de chilenización y que después, gracias a ese impulso y los votos de los demócratas cristianos, se pasa a la nacionalización, hoy en día es un tema tabú. Es un tema tabú en el cual la democracia cristiana no se puede pronunciar y no está en el tapete, en la opinión pública, en el debate. Y resulta que nosotros no estamos planteando simplemente la renacionalización del cobre como un eslogan en el cual el Estado simplemente expropia. No, eso es artificial, eso es niñería, eso es eslogan. Estamos hablando de generar una política pública de recuperación del cobre que signifique un proceso que va más allá de simplemente plantearse como solución una simple expropiación, que la cual es imposible hoy en día. Estamos hablando de una batería de medidas que son fundamentales para poder recuperar el cobre para Chile. De los presentes aquí, pregunto, ¿cuántos ubican más o menos lo que significa el grafeno? ¿Han escuchado hablar ustedes del grafeno? El grafeno, hace 4 o 5 años atrás, se otorgó un premio Nobel a una persona que logró aislar el proceso del grafeno, que es en base al grafito, que tiene algunas características. Es un gran conductor de electricidad, de energía eléctrica, igual que el cobre. Y ya eso está en el área de las ciencias puras, establecido, estudiado. Hoy en día están en la parte de las ciencias aplicadas. Las grandes inversiones internacionales saben que de aquí a unos 10 años más el grafeno va a estar simplemente en proceso de comercialización. Y el 70-80% de la producción del cobre mundial tiene esa utilidad. Hay una cosa que no tiene el grafeno que tiene el cobre, que es en relación con el tema de las bacterias, antibacterianas. Todavía nos queda cobre en ese sentido, pero tenemos que tener presente en esta política pública de renacionalización del cobre estos fenómenos. En el año 1914, podemos verificar después en internet datos, se otorgó un premio Nobel también a alguien con el salitre sintético.
Vean ustedes lo que pasó después con el salitre natural y lo que significó en algunas economías como la chilena ese tema. En 2011 o 2010 ya se entregó un premio Nobel a las personas que crearon el grafeno. Es un proceso que se nos viene. Por eso el tema de simplemente sacar cobre, mandarlo para afuera, hacer mayor procesamiento, porque este negocio se puede acabar. Lo que hacen los grandes visionarios es decir, no voy a competir con el grafeno, voy a implementar industrias con el grafeno, donde el cobre y el grafeno pueden ser aliados. Pero este debate no existe en nuestro país. No existe, y en primer lugar no existe porque nosotros, un partido demócrata cristiano nacional, no hemos tenido la capacidad de impulsarlo. ¿Para qué hablar de los temas de género que en Chile se han instalado para no irse y desde la cual nosotros tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad como un partido con conductas bastante machistas? En ese sentido, yo creo que nos falta un enorme debate y sacarnos una serie de caretas que dicen relación, más allá del tema de la ley de cuotas o más allá del tema de algunos derechos que nos cuesta entrar a debatir. Yo creo que debemos realmente dentro de la democracia cristiana generar un amplio debate y asumir nuestras diferencias en relación a los temas de género. He planteado este ejemplo de 4 temas que yo creo que son fundamentales en un sexto congreso que dicen relación con bajadas muy cotidianas. Pero hay un tema que yo no puedo dejar de lado y que a mi modo de ver, a lo mejor estoy equivocado y no compartimos con ustedes esta posición, para mí es fundamental, que dice relación con la nueva constitución. Ya acordada en el quinto congreso, ese no es el debate, acordada también por la democracia cristiana cuando suscribe el programa de gobierno de Michelle Bachelet. Si lo que no hemos acordado es precisamente cómo esta idea fuerza la implementamos. A mi modo de ver, existen solo 2 caminos. O lo hacemos a través del actual Congreso Nacional o un futuro Congreso Nacional, o lo hacemos a través de una asamblea constituyente que realmente sea participativa y que refleje la realidad diversa de este país. Ustedes se plantean y analicen la composición del Congreso Nacional actualmente. Más allá del proceso binominal, ¿es un Congreso realmente representativo de la realidad? ¿Representa el tema de género? ¿Representa los grupos étnicos? ¿Representa cuántos pobladores? Ricardo fue un poblador que llegó al Congreso. Hoy en día, ¿cuántos pobladores están ahí en el Congreso como diputados, como senadores? Ese elemento, que no solamente es el tema binominal, que pasa por un tema mucho más complejo que dice relación con los recursos que se deben contar para hacer política en Chile, tenemos que tenerlo presente en un proceso de asamblea constituyente que yo en lo personal quedé muy contento del evento que organizó el Frente de Profesionales y Técnicos 3 semanas atrás, donde espontáneamente surgió como un criterio de trabajo, como un acuerdo, como un impulso en relación a lo que se debe construir en una nueva constitución. Pero el tema del sexto congreso nos plantea lo que señalaba al principio, porque podemos terminar felices con una serie de acuerdos que he mencionado. Algunos a lo mejor no se van a lograr en relación a mi visión, pero ¿cómo logramos que el sexto congreso no sea un conjunto de documentos en un estante en Alameda 1460 que se empiezan a llenar de nuevo? Y ahí tenemos que entrar a un debate que nos cuesta entrar en la democracia cristiana, que es el tema del poder. Así tal cual, porque detrás de eso hay un debate en relación al tema del poder, al poder que existe al interior de la democracia cristiana. Resulta que este tema, que nosotros hemos llamado proceso de oligarquización, concepto que no es mío, viene de las ciencias políticas, Robert Mitchell, en 1912 creo que publicó ese documento, ese libro donde hablaba de la ley de hierro de la oligarquía, que si uno lo analiza realmente opera así. Este proceso donde una oligarquía, un pequeño grupo de personas controla el poder de grandes organizaciones, ha sido un tema que siempre ha estado presente al interior de la democracia cristiana. Y permítame 2 breves reflexiones en relación a este tema del poder y la oligarquía al interior del partido y en el país en general. Cuando se habla de promoción popular, no solamente se habla del tema de promover organizaciones sociales que Francisco
decía que una serie de personas tenemos por vocación, voluntad de estar ahí, y yo sé que aquí en Maipú hay muchas personas que están en eso, que nos gusta el tema de la participación. Cuando se habló de promoción popular, lo que principalmente se hablaba era del tema del poder y cómo un concepto de poder se plasma en una propuesta política. Resulta que el liberalismo nos ha metido algunos temas, como el tema de la participación ciudadana, el ciudadano que viene de la Revolución Francesa, la Revolución Burguesa, por lo demás, que nos impone una serie de derechos, pero que no es parte de la tradición demócrata cristiana. El ciudadano es el individuo que se enfrenta frente a la sociedad, frente al Estado, con una serie de derechos y obligaciones. Pero una de las tradiciones demócratas cristianas no es de la participación ciudadana, es de la participación comunitaria, que es distinto. El concepto de lo comunitario es distinto al concepto ciudadano. El ciudadano es un individuo que se para frente a la sociedad y frente al Estado. Nosotros creemos en la persona comunitaria, en la participación comunitaria, donde la organización comunitaria, que es ancestral, que incluso existe antes que el Estado, existen las primeras organizaciones de los seres humanos, recoge una forma de vivir en sociedad. Ese es uno de los principios fundamentales con los cuales nosotros nos enfrentamos cuando hacemos vida comunitaria a nivel de base, tanto del partido como de las organizaciones en que participamos. Y este concepto de poder comunitario está detrás de lo que fue la promoción popular. Lo reivindico ahora frente a una sociedad bastante individualista. Pero el otro tema que nos planteó hace 50 años atrás Eduardo Frei Montalva fue, a propósito de la reforma agraria, lo primero que se debatió ahí fue el concepto de propiedad. Artículo 10, número 10 de la Constitución Política de la época. Fue un gran debate, porque el concepto de propiedad que nos impuso la actual Constitución, una propiedad de ciertas características, individualista, absoluta, totalmente en el contexto liberal, es muy distinta al debate que tenían ustedes, los que vivieron el proceso de la discusión de los 60 y que tuvimos nosotros en los 80 del concepto de propiedad. Esos temas tabú son los que hay que plantear en este sexto congreso. Y con eso nos vamos, y con esto voy terminando, a la esencia de lo que es este partido. El sexto congreso se llama oficialmente Jaime Castillo Velasco. Yo creo que depende de todo y cada uno de nosotros y nosotras que estamos aquí presentes, de que no solamente sea el título de un sexto congreso. Jaime Castillo Velasco nos entregaba una visión de lo que es el partido. El partido, por definición, actualmente es un partido popular y nacional. Y eso tenemos que desarrollarlo. Y el quinto congreso también plantea el concepto de vanguardia. Pero yo diría que no muy claramente, porque define que es un partido popular y nacional y menciona la vanguardia ahí quedó media camuflada, a mi modo de ver. Abiertamente tenemos que plantear que es un partido popular, es un partido nacional, es un partido de vanguardia en su esencia, así, sin tapujos, con una serie de consecuencias que implica una definición de ese tipo. Nunca la democracia cristiana se ha definido como partido de centro. Que alguien me muestre una declaración oficial de la democracia cristiana como partido de centro. Nos tienden desde afuera a hablar de centro. Cuando dicen no, están sobre la izquierda y la derecha, es por sobre la izquierda y la derecha, no equidistante entre la izquierda y la derecha. No somos un partido para mediar entre la izquierda y la derecha, somos un partido de grandes transformaciones y por lo tanto no somos un partido esencialmente de vanguardia. ¿Por qué algunos de nosotros no hemos permitido decir que este partido hay que refundarlo? A algunos no les gusta el término, Ricardo le molesta, llega a tomar agua ahí con el término de refundar. Pero permítame solamente describir en algunos segundos cuál es el partido demócrata cristiano que hoy día tenemos y usted me va a decir si estoy errado o estoy en la razón. Lo voy a describir tal cual es hoy en día. El partido demócrata cristiano actualmente es un presidente nacional fuerte, con un fuerte poder, porque fue elegido por ustedes mismos. Yo participé de las dos elecciones, del 4% pasé al 2%, y nuestro amigo Ignacio Boker simplemente la última vez ganó por mayoría absoluta. Es un presidente nacional elegido por las bases, con fuerte presencia mediática, con una comisión política, como todo buen partido político. Comisión política que no es el Consejo Nacional. El que crea que el Consejo Nacional
corta el queque en este partido como comisión política, se equivoca. Es una comisión política que se junta en una casa en Vitacura, que la forman alrededor de entre 8 y 12 personas. ¿Cómo me enteré de esto yo? Leyendo el boletín oficial del Partido Demócrata Cristiano, el diario La Tercera. En La Tercera me informaron que antes de que asumiera Michelle Bachelet se reunió la Comisión Política de la Democracia Cristiana en una casa en Vitacura, la casa de Andrés Saldívar, con los Saldívar, con la familia Martínez Alvear, Burgos, Walker, varios Walker, no solamente uno, y se juntaron y hubo un debate, dos tesis. Gutenberg Martínez planteaba de que no había que entrar al gobierno en la primera línea, Ignacio Walker sí que había que entrar. En esa comisión política ganó la tesis de Walker y se negoció en ese sentido y estamos con 4 ministros. Esa comisión política funciona y el boletín oficial Diario La Tercera nos informa de vez en cuando de estas reuniones donde se corta de verdad el queque y tiene un financiamiento que es doble, algo mencionado Ricardo. Por un lado tenemos los dineros de Alemania que se dan el lujo de ir a un Consejo Nacional y condicionar el financiamiento en función de la política de alianza. El Consejo Nacional que se hizo no lo tengo duda, que no lo invento yo, eso pueden verificar ustedes. Esa es la forma de financiar la política, una de las formas. A través de una corporación CDC que tiene una línea bien clara, ideológica, que en relación a ideas liberales. Y la otra, el gran financiamiento que se obtiene de los grandes grupos económicos. Y nadie se llama escándalo aquí porque todos manejamos el dato. O si no, cómo se financian las campañas millonarias en el caso de la democracia cristiana. Ya sabemos cómo se financia en el caso de la UDI. La UDI se transparentó totalmente el proceso. En el caso de los otros partidos todavía está en esa nebulosa. Pero esa es la forma. Ese es el partido que existe hoy día. Un presidente fuertemente instalado, con fuerte presencia mediática, una comisión política, donde incluso hay vocería ahí que están destacándose más que la del mismo presidente. Lean el Mercurio de esta semana como la vocería de Gutenberg Martínez es la voz de la democracia cristiana, es la voz de todo cada uno de nosotros frente a la opinión pública, con un financiamiento y con algunos boletines internos para poder comunicarnos todo y cada uno de nosotros. Eso se llama un partido oligarquizado técnicamente. Es un partido, como bien dice ahí, fáctico, pero finalmente es el partido que es. A eso nosotros queremos refundar, a una realidad distinta a la cual nosotros crecimos en los años 80 formando partidos ahí en las distintas comunas. San Miguel, yo soy sanmiguelino porque San Joaquín es del año 87, y en la cual varios de ustedes han trabajado en distintas comunas. Ese no es el partido que ustedes conocieron en los años 60, en el año 63, cuando se gana la elección municipal y nosotros formamos primera fuerza política. No es el partido, pero el que estoy describiendo, que alguien me lo rebata, yo creo que es el más cercano a la realidad. Por eso queremos refundar ese instrumento. Hace 50 años atrás iniciamos procesos de grandes transformaciones. Hace 25 años atrás, este domingo se cumplen 25 años de cuando contó con mucha alegría. Yo estaba ahí a 4 cuadras de la zona sur, de la zona norte de la población de La Legua de apoderado general. Eso fue hace 25 años atrás, cuando ganó don Patricio Elwin y todos llegamos con muchos sueños. Hoy en día tenemos una realidad que nos gusta. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Muy pocas. El sexto congreso es una, pero debatamos el sexto congreso siempre teniendo presente cómo después establecimos que los acuerdos sean obligatorios más allá de la declaración. Por lo tanto, cómo debatimos la implementación de los acuerdos del sexto congreso y este instrumento de transformación social llamado Partido Demócrata Cristiano, al cual aquí me fascinó la palabra que señaló Francisco al principio, que tenemos que mover en este gran barco para que el rumbo final sea distinto. Es el partido que soñamos, realmente sea el partido que nos lleva a transformar nuestro sueño en un proyecto político, en un proyecto de transformación social, en el cual podamos sentirnos a gusto y, como dijo Ricardo aquí, terminar nuestros días cuando sea y cuando el Señor nos llame, militando en una democracia cristiana en la cual nos sintamos orgullosos y felices. Muchas gracias.